Mi nombre es Kevin Santiago Corredor y voy a hablar sobre los tipos de válvulas. Para empezar, qué son las válvulas? Una válvula se puede definir como un aparato mecánico con el cual se puede iniciar, detener o regular la circulación o paso de líquidos o gases mediante una pieza movible que se abre, cierra u obstruye en forma parcial uno o más orificios. Las válvulas son uno de los instrumentos más esenciales en la industria debido a su diseño y materiales. Las válvulas pueden abrir y cerrar, conectar, desconectar, regular, modular o aislar una enorme serie de líquidos y gases, desde los más simples hasta los más corrosivos o tóxicos. Seguimos ahora sí con los tipos de válvulas. Para empezar tenemos la válvula de aguja. La válvula de aguja, su nombre se debe a su eje de cierre cónico que funciona como tapón en una pequeña abertura. La válvula de aguja es ideal para regular el caudal, pues gracias a su diseño, precisión y estabilidad permite un buen sellado sin desgaste, incluso con grandes contrastes entre presiones. En el sector hidráulico, las válvulas de aguja se emplean como bypass, de derivación, desvío o corte de una ruta. Seguimos con las válvulas de bola o esfera. Las válvulas de bola deben su nombre a que en su interior contienen una bola o esfera con perforaciones para regular el paso de fluidos. Estas se pueden encontrar con cuerpo de una pieza, dos piezas o tres piezas, según lo que se necesite. La posición en la que se encuentra la maneta le mostrará el estado de la válvula, o sea, si está cerrada o abierta. Cuando la válvula está cerrada, la perforación se verá perpendicular a la entrada y salida, mientras que cuando está abierta está alineada con la entrada y salida de la válvula. Las válvulas de bola pueden ser accionadas manualmente o automáticamente con un actuador. Pasemos a las válvulas de compuerta. Las válvulas de compuerta abren el paso al fluido mediante el alzado o levantamiento de su compuerta o cuchilla, claro, redonda. Se emplean para el flujo de fluidos o líquidos limpios sin interrupciones, por lo que no se utilizan para regular, ya que el disco podría erosionarse. Las válvulas de compuerta necesitan de grandes actuadores que resultan difíciles de automatizar y es complicada de reparar una vez ya que está ya instalada. Las válvulas de globo. Las válvulas de globo se llaman así por la forma de esfera del cuerpo, aunque hoy en día algunos diseños de estas ya no son tan esféricos, pero mantienen el nombre tradicional por su funcionamiento. El cuerpo de estas válvulas puede tener diferentes formas, de globo, de ángulo, de control, en Y, en T, etc. En medio de las dos mitades del cuerpo se encuentra un deflector, el cual forma un orificio donde actúa el disco en el asiento y está conectado a un eje eh, o hasta roscado o deslizamiento. Para cerrar la válvula se utiliza un accionamiento automático. El diseño de la válvula de globo es ideal en aplicaciones que requieren de una estanquidad perfecta, una alta efectividad de flujo y una prolongada vida útil. Las válvulas de guillotina. El sistema de funcionamiento recuerda a las máquinas de guillotina utilizadas como pena de muerte en el siglo XVII. Las válvulas de guillotina. En las válvulas de guillotina, la cuchilla actúa en el asiento a modo de guillotina, lo que hace que sea imposible su obstrucción. Adecuada con el manejo de fluidos con sólidos, puede ser instalada con actuadores que ofrecen distintas soluciones. Las válvulas de mariposa. Las válvulas de mariposa se utilizan para permitir o evitar el paso en muchas aplicaciones de productos líquidos en las industrias química, farmacéutica y alimentaria. La válvula de mariposa la puedes accionar automáticamente con un actuador o manualmente mediante una maneta. En este último caso, la maneta bloquea la válvula en una de las dos posiciones posibles, abierta o cerrada. Eh, Aunque existen más posiciones intermediarias en otras versiones de estas válvulas. La válvula de regulación y control. Las válvulas de regulación y control permiten controlar el caudal y por tanto la presión, velocidad o nivel del fluido.
Estas suelen depender de dispositivos como termómetros o termostatos y también es frecuente instalarlas con actuadores hidráulicos, eléctricos o neumáticos para un mayor control y automatización. El fluido pasa por la vía antirretorno a una velocidad normal y, según la situación del pistón, podrá obstruirse y disminuirse como consecuencia de la velocidad del flujo. Las válvulas de retención. Entre las distintas válvulas que existen, estas se pueden encontrar con diferentes nombres: válvulas de retención, válvulas uniflujo, válvulas unidireccionales, antirretorno o válvula check. La función de estas válvulas son cerrar completamente el paso del fluido que está en movimiento en un sentido y dejar libre el opuesto. El disco interno tiene un recorrido mínimo hasta la posición de apertura total. Se emplean cuando se quiere conservar la presión de una tubería que está en funcionamiento y a su vez descargar el otro lado contrario que está bloqueado y retenido. Se pueden utilizar para evitar golpes de ariete, averías y de cebado de bombas. Pasamos con las válvulas de seguridad o de alivio. Las válvulas de seguridad o de alivio se encargan de aliviar, como dice la palabra, la presión en el momento que un fluido supera un límite predeterminado y tratan de prevenir que el sistema explote por este exceso de presión. Eh, También hay válvulas que alivian la presión cuando la temperatura sobrepasa el límite fijado por el fabricante. Muchas gracias.